Buenas noches. En el siguiente video les estaré dando respuestas a las preguntas establecidas como parte del trabajo final de la materia de metodología y análisis del discurso de la maestra Natalie García. En la primera pregunta tenemos que ¿cuál fue el método de análisis que más llamó mi atención? Se podría decir no, es el de la macro, micro y superestructura. Me encantó la manera en que se utilizan tres estructuras diferentes para analizar una sola estructura. La podría definir así. Como una no depende de la otra, aunque en la supra y en la macro sí se depende una de la otra, pero como cada una tiene su propio trabajo. Como con la macroestructura tenemos la idea principal. Si tenemos la macroestructura de un cuento, ¿de qué quiero que trate mi cuento? Quiero que mi cuento trate sobre la explotación laboral. Entonces, con la superestructura tengo como objetivo el cómo voy a iniciar el tema, cómo lo voy a desarrollar y fundamentar y cómo lo voy a concluir para que la historia no decaiga al final, sino que tenga más peso, que la persona al terminar de leerlo diga, no, pero me interesa saber más sobre el tema, o quedé satisfecho con la información que tuve sobre el tema. Mientras que la microestructura tiene el gran trabajo también de tener las palabras y conectores correctos para la fabricación o la elaboración de ese texto. Cómo tener la delicadeza de saber si pongo una coma o pongo una i. Cómo esa i cambiaría el significado completo de la oración. Cómo algo tan pequeño que en la pregunta número 2 nos exponen que cuál sería la importancia del análisis de la microestructura de un texto. Y es básicamente eso, es saber qué colocar, dónde colocarlo, cuál será la función de esa palabra, cuál será la función de esa coma, cuál sustantivo usar, cuál adjetivo sería más combinatorio con este sustantivo. Y en la oración, el orden de cada palabra, como el simple hecho de cambiar, como dije anteriormente, una coma y sustituirla por una i puede cambiar totalmente el significado de la oración completa. Nos preguntan en la número 3 que cuáles recomendaciones podría ofrecer a alguien que va a realizar un análisis semiótico. A pesar de que no tuve la oportunidad de enviar el trabajo relacionado con el análisis semiótico, pude llegar a investigar. Y es que en el análisis semiótico, donde menos creemos, hay una referencia. Hay un significado. Como con la palabra campo podemos viajar a casas de madera, plantaciones de algún vegetal, niño, infancia, nacimiento. Como una cosa deriva a otra y se puede volver una cadena infinita de significados. ¿Que para qué necesito conocer las funciones discursivas? Para saber cómo iniciar al momento de escribir. Entiendo que las funciones discursivas funcionan para eso, para yo saber cuál es la reacción, el sentimiento, la emoción que yo quiero transmitirle a mi lector. Como escritor, que yo quiero que al momento de una persona leer uno de mis escritos sienta. Tuve la oportunidad de escribir un material llamado Carta de una suicida, y entiendo que inmediatamente la persona lee el título, supone de que va a tratar el tema, el texto o el cuento. Pero también al momento de adentrarse en el cuento puede encontrar la función apelativa, puede encontrar la emotiva, puede encontrar la poética, porque a pesar de ser un escrito corto, tiene como esa rima entre terminaciones de cada párrafo. Aunque no es un poema, se siente la presencia de la poesía en él. Y por último, me pregunta que qué ventaja tiene para el uso de la lengua comprender las relaciones isotópicas, anafóricas y catafóricas. Cuando hice el trabajo de las relaciones isotópicas, me di cuenta de que a veces
me di cuenta de que a veces de una sola emoción podemos sacar varias líneas. En el tema del texto que tuvimos que analizar en el trabajo de las isotópicas, hacía referencia a la muerte, pero en la muerte podíamos ver pies fríos, entierro, cementerio, luto, o sea, como una sola palabra te lleva a más, a más y a más y a más. Son como esas referencias, como para también cuando nos habla de las anafóricas y las catafóricas, que nos permite evitar el redundar, el repetir, el pleonasmo. Como hablando de la muerte podemos utilizar también el entierro. Se sobreentiende que al momento de un entierro hay una muerte. Se sobreentiende que si van de negro es porque hay un velorio. Se sobreentiende también que en un velorio dan café, según las tradiciones de cada quien. Se entiende que la lona es una representación gráfica, que también eso podría ir en el tema del análisis semiótico. Cómo la lona representa el luto en esa familia. Cómo la lona dura 9 días. Cómo a los 9 días se le hace una misa al muerto. Esas costumbres, cada una tiene un significado para el momento de la muerte de esa persona. Como la velación, el ritual con la misa, los cánticos, el jugar domino, eso me impactó mucho, de que creo que en todos los velorios dominicanos hay juegos de domino. Como la gente bebe café para amanecer en ese velorio, también eso en el análisis semiótico se podría sacar infinidades de significados de cada imagen y de cada palabra. En las anafóricas y catafóricas, para especificar un poquito más, según las investigaciones que hice al momento de hacer el trabajo, lo que nos ayudan es eso, el evitar repetir las cosas, como el uso de los pronombres, de las imágenes mentales, y todo eso sirve para que al momento de hablar sobre algo no tengamos que, un ejemplo, hablar de las plantas, no tengamos que decir la planta o la planta esto, no, podemos usar el verdor de sus hojas. No me surgen más ideas, pero es básicamente eso. ¿Cómo podemos usar el pronombre la? Ya sabes que de quién estamos hablando, de la planta. Hay que echarle agua, no sé qué, la planta, porque estamos hablando de la planta. Espero que no tenga demasiadas interrupciones el video por el ruido. Espero que mis respuestas sean válidas. La materia me enseñó mucho, aunque ya era la segunda vez que la cursaba a mitad. Aprendí mucho a pesar de no estar tan partícipe en la misma, pero siempre autodidacta en cada trabajo. Soy más de escribir que de hablar, porque me trabo, quiero decir algo y no sé cómo decirlo, y espero que sea de la satisfacción de la maestra el saber que su trabajo no fue en vano y que quedó conocimiento de dicha materia en mí. Buenas noches y gracias.